Nos encontramos en Cataluña Española y es un honor tener con nosotros a François Melan, suizo, que ha tenido una iniciativa magnífica para luchar contra el supremacismo separatista. ¿No es así, don Melan? Sí, sí, gracias. Bueno, Don François. Es un placer y es un honor para mí. Barcelona, estamos en Barcelona y Barcelona para mí es una ciudad increíble, es una maravilla. Y es verdad que con 49 años jamás he visto, jamás he encontrado una persona en el mundo que no le gusta Barcelona. Hay ciudades que es de otra manera. Por ejemplo, Nueva York, hay gente que le gusta o que no le gusta o nada. Barcelona, no, es una maravilla y eso me motivó mucho más con este camino de lucha contra el supremacismo, porque no podemos dejar una ciudad, una maravilla así en mano y mis palabras van a ser duras, pero es la realidad en manos barbarios. Sí. Pues si le parece, don François, antes de abordar el tema, que ciertamente lo va a abordar con dureza y me parece bien, vamos a hablar un poquito de usted, para aquellas personas que todavía no le conozcan. Preséntese un poquito sus estudios, los puestos que ha desempeñado. Sí, he nacido en Suiza hace un poco más de 49 años. Estoy también de la misma, si jamás he aprendido el español, he tenido esta suerte. Pertenezco también a la inmigración española en Suiza porque mi madre es de Andalucía. Y pero yo he nacido en Suiza, soy suizo y he hecho todas mis escuelas, mi trabajo, mi primer trabajo, mi primera cadena fue policía, 16 años. Tengo también un máster, un MBA, no sé si se dice así, un MBA de la Business School de Lausanne, en Suiza. Fue 3 años militar dentro de la inteligencia militar. Bueno, hasta el fin del año 2020 lo soy, pero en la reserva ahora, con el grado de mayor, que es comandante, que es después capitán. He tenido también una carrera dentro de la banca, una pequeña banca y después una grande banco, que tenemos en Suiza ahora 2 grandes bancas, una de ellas. He tenido también una carrera con un puesto también muy interesante y hace 10 años que estoy en mi cuenta como asesor financiero y mi hobby, sobre todo soy padre también de 2 mellizos de 14 años, niña y niño, y mi hobby siempre fue un interés por el terrorismo que lo llamamos, que con el tiempo se llama más el crimen organizado, pero se llama más la violencia política. Porque, por ejemplo, en la ONU, que tengo también una acreditación en la ONU, en el sede de la ONU en Ginebra, en la ONU hay más de 240 definiciones del terrorismo. Por un mismo caso, por uno es una lucha de libertad y por otro es terrorismo. Es mejor decir que el terrorismo son violencia política y sobre todo que muchas veces lo que mando hay un Estado detrás o un poder que se puede asimilar a un Estado. Y el crimen organizado, he escrito 2 libros sobre el tema y he hecho más de 50, no más que eso, 100 reportajes en varios años sobre lugar de terrorismo, de atentado. Por ejemplo, aquí la Rambla, del 17 de agosto de 2017. He escrito 2 reportajes y he ido también en Calabria, en Roma, en Nápoles y muchas veces en Sicilia. Palermo fue recibido por la antimafia en Palermo, 6 veces en Sicilia, Palermo, Corleone y otra ciudad de Sicilia. Y he aprendido
con las autoridades italianas. He aprendido que se lucha, bueno, ellos luchan contra el terrorismo lo mismo que contra el crimen organizado. Por ello el terrorismo es es un sistema. Una vida muy interesante, ciertamente, y usted ha corrido peligro su vida, ¿no? Porque esto es un tema delicado, ¿no? Si te metes con los que mandan, con las mafias, pues siempre te pueden amenazar. Sí, es verdad que he tenido miedo dos veces. Una vez fue en Palermo, fue un barrio peligroso porque muy popular, con mucho asesinato en Palermo. Y una vez he tenido miedo, fue otro tema, fue cuando he escrito el segundo libro en 2005 sobre los atentados de Londres del 7 de julio 2005, y que la rama no, bueno, fue el Afganistán, pero sobre todo fue el Pakistán y el Estado dentro del Estado que es l'ISI. l'ISI son los servicios secretos pakistaníes que se alimentan y que viven, es un lamento, pero que viven mucho gracias al tráfico, no sé si se dice el tráfico del opio, de la heroína, sí. con el Afganistán. Es decir, que un servicio estatal vive con el crimen organizado. Es muy significativo, ¿no? Una persona que dedica su vida a luchar contra el crimen organizado, que haya creado una asociación, Cataluña Pueblo de España, ahora le diremos que la pronuncie en francés, su verdadero nombre, para luchar contra el supremacismo catalán, porque realmente usted considera a los CDR terroristas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que he visto aquí en Cataluña, bueno, como el mundo entero fue chocado por las imágenes, bueno, es un lamento, pero las imágenes del proceso del 1 de octubre. Sí. Fue un domingo, el 1 de octubre de 2017. Sí. Pienso que como por mucha gente es un domingo que tenía sol, buen tiempo. Me parece que yo fui en Francia este domingo, pero que cada uno se recuerda de este domingo. Como un golpe de Estado, vamos. Sí, porque las imágenes fue increíble, sobre todo en Europa, que gente, familia que quiere votar, se hace pegar, no sé si se dice así, se hace pegar por parte de la policía, de la Guardia Civil. Y fue chocando como todo. Sí, quieren votar, pero contra la ley, no es que quieran votar legalmente, claro. Y pagamos, ahora en fin de 2019, pagamos el precio de esa imagen muy negativa. Pero muy rápidamente me he dado cuenta que fue una trampa. En la red social también se vehiculan imágenes que no fue en relación con el 1 de octubre. Y muy rápidamente me recuerdo porque fue casado 21 años con una señora de Suiza, pero de padre catalán, de padre de Badalona. Y es decir que he llegado en Cataluña casi una vez al año por las vacaciones de verano, 1 o 2 semanas. En la parte de Tarragona, Alfaix, esta parte, la Costa Dorada. Pero el padre venía de Badalona y fue, bueno, un catalán, pero totalmente antiseparatista. Y durante 21 años he visto la progresión de todo eso, he visto la evolución. Y bueno, y cuando se ha pasado todo eso, en 2017, me he recordado de lo que he visto cuando hemos tenido los años 90, un vecino amigo en Alfaix, un campesino que después pasa a Mossos, que en principio fue muy bonito, con su pareja que venía de Valencia, y cada año que el discurso fue más radical, que por fin escucha únicamente música de grupo catalán, y que por fin dice que España nos roba, y por fin detrás su coche hay un burro, porque dice que estamos los burros de España. Y he visto la progresión de la contaminación, porque es una contaminación ideológica, pero no me ha importado más
que este año 2017. Don François, vamos a pedirle que pronuncie bien el grupo de su asociación. Sí, Cataluña, Pueblo de España, ¿cómo sería en francés? Cataluña, Peuple d'Espagne, porque el sede es en Lausanne y Lausanne es una ciudad en la parte francesa, bueno, francófona. Eso, la parte que se habla francés es a 70 kilómetros de la Ginebra Internacional. Y en 2017, después el fracaso, bueno, después esa imagen muy difícil, he visto los medios de comunicación con quien en Suiza tenía mucho contacto, con más de 20 medios de comunicación, radio, televisión y periódico, y he visto el discurso, las imágenes y sobre todo el discurso unilateral, el discurso único en favor de los catalanes. Y me he dicho, bueno, hay una discrepancia entre lo que me recuerdo de lo que he visto yo y lo que leo actualmente en Suiza. Y el 7, y todo ha empezado el 7, el jueves 7 de diciembre he llegado únicamente un día aquí en Cataluña, bueno, en Barcelona, para ver exactamente dónde se ha parado el coche del atentado del 17 de agosto y al mismo tiempo me he dicho, voy a ver un poco lo que pasa aquí y en un día he contado los balcones con bandera de la estelada y bandera española. ¿Y cómo queda el resultado? Que fue mitad. Y he hablado con un poco gente que habla francés, una mujer dentro de un tabaco, un chofer de taxi, una mujer que tenía una carpa en el mercado de la Navidad. Y he hablado un poco. Y la imagen fue totalmente diferente que la imagen que se vehiculan en Suiza. En Suiza fue increíble. En Suiza ningún medio de comunicación habla de la parte no separatista. Claro. Y en Suiza fue un clásico, fue un Barça-Madrid, Sí. fue una guerra de una pequeña Barcelona, una pequeña Cataluña bonita, republicana, culto, lista, contra una mala España postfranquista. Una manipulación. Totalmente. Y cuando el 7 de diciembre he visto eso y lo he dicho a los medios de comunicación y a los periodistas que conozco, y he dicho, bueno, que tú no puedes, tú me dices que tú no puedes venir en Cataluña porque el mundo de la prensa vive una crisis económica muy importante y que no tenéis medio para comprar un billete de avión y para venir aquí, yo lo hago en tu lugar y gratuito, con mi festivo y con mi pasta. Y te aporta grabación, foto, testigo y todo. Pero fue muy difícil porque le he hecho también. El 25 de enero he alertado el gobierno suizo sobre el riesgo que presenta en Suiza el aparato separatista catalán, porque muy rápidamente he visto que es un aparato, es un sistema criminal. Muy rápidamente lo he visto y he alertado a las autoridades suizas el 25 de enero que podemos recibir la gente de todas partes en Suiza, pero y es elementario y eso se aprende dentro de las academias de policía y sobre todo militar, que no permitido que un conflicto se importa en Suiza o se alimenta desde Suiza. Y Marta Rovira, la secretaria general de la izquierda republicana, hace todo el contrario. Cuando ha llegado en Suiza, lo ha dicho y está escrito a un periódico que se llama Le Temps. Yo en Suiza, desde Suiza, como secretaria general del ERC, voy a continuar la lucha. Y hartado, he llegado de nuevo aquí, he encontrado el profesor Francisco Cara de Convivencia Cívica Catalana, me he infiltrado en el sede de Unión Cultural por entender cómo funciona la Unión Cultural, que es un Estado dentro del Estado, que funciona lo mismo que lo Hezbollah. Es decir, que la gente de aquí que no encuentra una respuesta de la institución a su preocupación, que es
que es una búsqueda de piso, que es un problema de dinero, va a Òmnium Cultural buscar esta respuesta y se hace contaminado automáticamente. Y hay también la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, desde 2012, fundado aquí en Barcelona en 2011, actualmente actúa dentro de más de 40 países. Y siempre lo mismo, un discurso único. Representamos todos los catalanes. Queremos nuestra independencia porque estamos oprimidos por el vecino España. François, queda muy claro y es muy loable el fin de su asociación, ¿no? Luchar contra el supremacismo catalanista, separatista, contra ese discurso de odio, de manipulación. Pero vamos para el televidente que les vea, ¿cuáles son las acciones concretas que hacen ustedes, ¿no? ¿Cuál sería su labor para contrarrestar esto? Vamos a ver lo que han hecho hasta ahora. Sí, mucho, porque ahora mismo actuamos dentro de 6 países, somos un poco menos de 40, y la primera misión fue de ofrecer una otra imagen de la realidad a los medios de comunicación y continuamos a lo hacer. Y de siempre aportar una respuesta. En Suiza, por ejemplo, Suiza es el tercero santuario del aparato separatista catalán, ¿no? Es muy importante que se sabe que es un aparato criminal, un aparato que se financia con la malversación, con fondo público y que participa a una guerra de la manipulación, bueno, una manipulación de las masas y que también llama el odio y la violencia en la calle, y también que su líder fue condenado por sentencia de prisión por un crimen contra el Estado. Es el artículo del Código Penal suizo 265 y es lo mismo, crimen contra el Estado, prisión. Nuestra misión, nuestro trabajo es de representar la parte, la mayoría social no separatista, desde aquí, que no tiene derecho... La mayoría silenciosa, ¿no? Que no tiene voz. Sí, y bueno, que gracias que desde el 8 de octubre de 2017, que no está silenciando, que no está tanto silenciosa, claro. Y que lucha, que conozco muchas plataformas aquí, que lucha un montón, y gracias a ella. Pero no se oye desde fuera, claro. Y tampoco de España, y tampoco de Suiza. Y es decir, que en Suiza tenemos 125.000 españoles. La comunidad española en Suiza es la sexta comunidad extranjera de Suiza. Y casi nadie se mueve. ¿Por qué? Porque, bueno, que es posible que no tiene tiempo, pero sobre todo que no son bien informados. No son bien informados. Porque nadie lo hace. Tampoco los partidos políticos, tampoco. Tenemos 2 consulatos de España en Suiza, Zúrich y Ginebra, una embajada en Berna. No hace tampoco eso. Dice siempre lo mismo, estamos neutral, no hacemos político, no hablamos del tema de Cataluña. Y es decir que hay una información cero, una información, y los únicos que informe siempre, cada 2 semanas se pasa un acto en Suiza, en Ticino, en Zúrich, en Basilea, en Ginebra, son la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y Diplocat, claro. También fundado en 2011 y muy activo, y son los únicos que informan. Nosotros hacemos una contrainformación. Todo lo que se pasa, una parte en Bruselas, en Estrasburgo y sobre todo en Suiza, estamos presente para contrarrestar. Eso. Por lo tanto, es una labor muy necesaria, ¿no? Una voz que defienda los intereses de esa España silenciosa, además que siendo de Suiza, pues tiene más mérito, ¿no? Que luchar por un país que, aunque bueno, tienes tus raíces aquí también, pero realmente es muy loable. ¿Qué proyectos de futuro tienen en este año 2020? ¿Van a seguir con esta opción? ¿Tienen algún proyecto, alguna iniciativa que se pueda decir? Porque a lo mejor no hay que desvelar las cartas. Claro, yo me doy cuenta porque cada vez que vengo aquí en
Cataluña, que son casi 2 veces al mes. Yo no me quedo únicamente en Barcelona, que viaje. Me voy a Vic, Berga, mucho sobre la Costa Brava, a Verges, y hay territorio perdido. Totalmente la perdido. Cataluña profunda está... Sí, esos han desconectado de España hace totalmente, tiempo. totalmente. Pero hay imagen surrealista. Sí. Y esa imagen no sale de aquí, de Cataluña. No sale de aquí. Es decir, mismo hemos vivido en Barcelona muchas noches de lucha urbana, de combate, de enfrentamiento entre los CDR y la policía. Sí. Hay casi ninguna imagen que sale de aquí. Claro. En 2020 yo quiero que continuamos a difundir todo eso que son surrealistas. Cuando se ve la contaminación de los niños, la contaminación de los colegios, son cosas, las procesiones con la estela, que sueña, no sé si se dice así, a la época nazi. Sí, sí. Porque es el caso, aquí es el caso. Vivimos un caso de perversión narcisista. Es también una de mi fuerzas, que he vivido de muy cerca y he estudiado durante 5 años la perversión narcisista, que es un veneno. Sí. Y hay también casos de perversión narcisista colectiva, como los nazis. Es lo peor de los peores, son gente totalmente contaminado que son preparados a matar. En 2020 yo quiero, y tenemos una operación prevista en el norte de Europa este mes de enero. Yo quiero que contactamos todos los diputados con un archivo, pero sobre todo imagen de aquí. Yo tengo también, porque yo hago yo mismo mucha imagen, porque eso habla más a los poderes en Europa, porque es un lamento también, es que la gente de aquí no se da cuenta que más de 50% de lo que se pasa aquí se decide o se coordina fuera de aquí, en Alemania, en Suiza. El tsunami democrático fue finalizado en Ginebra la última fin de agosto. Anónimo Cataluña, que me amenazada en el otoño 2018, se hace desde Alemania. Todo en catalán, con Telegram, pero actúa desde Alemania. ¿Sabe? Los últimos golpes, que es Bruselas, con la no detención de Puigdemont, que es un delincuente, o que es Luxemburgo, con su aviso judicial, viene de esta parte. Y viene de fuera de Cataluña. Es muy importante que la gente de aquí saben que una buena parte de su destino se decide fuera de aquí, y que hay santuario, y que no hablo de Madrid porque hay mucha conexión de Madrid, porque toda esta fantasía, toda esta secta sirve a tapar 40 años de corrupción, de manipulación, de corrupción de una parte de la burguesía catalana, pero no solo de la burguesía catalana, que ha comprometido también el PP y el PSOE durante años. Y en Suiza, para mí, es el tercero santuario, porque hay una parte del ERC. ¿Cómo se puede imaginar que el ERC, por ejemplo, la cúpula de Izquierda Republicana, en enero, febrero, todos los viernes, con el vuelo EasyJet de Barcelona a Ginebra de la 8:15, venía en Ginebra con una periodista, un periodista de TV3, a hacer su acto de propaganda? ¿Cómo se puede imaginar que un partido político de aquí de España hace su junta directiva dentro de otro país? Es totalmente surrealista. Se pasa muchas cosas en Suiza, y tengo también una investigación sobre la pasta, porque tenemos ahora testigo banquero de los años 90 que se recuerda muy bien cuando una parte de la burguesía catalana venía en Suiza, en Zurich, a bancos como el Credit Suisse, por ejemplo, pero no había únicamente el Credit Suisse,
con maletas Samsonite llena de pasta en pesetas y fue siempre mínimo el equivalente de 1,5 millones de francos suizos. Mismo una vez un banquero me ha dicho que ha llamado un colega por fin fueron 4 colegas a contar los billetes porque había el equivalente en pesetas de 6 millones de francos suizos. Veo que usted tiene muchísima información, es un optimista bien informado, le digo que no caiga en pesimismo porque realmente lo que sabe es tremendo. No, estoy, por el caso de Cataluña, estoy muy pesimista. Muy pesimista, claro, es que pero muy optimista en el sentido de... con el acto. Claro. Que dentro de la acción muy optimista, pero pesimista sí, porque 2012, 2015, un referéndum ilegal con Artur Mas, 2017 el golpe de Estado, y ahora con un gobierno de España que se vende, que hace una cosa increíble, que pacta con un poder que quiere tu destrucción. No veo ninguna amelioración. Claro. Y hemos perdido una oportunidad increíble, fue la sentencia del Supremo el 14 de octubre. Sí. Fue una oportunidad increíble de hacer un choque, un segundo choque al mundo, porque hablamos de manipulación de las masas. Y para hacer este choque, de aprovechar, de decir, bueno, ahora nos escucháis nosotros y no la parte manipuladora separatista. ¿Y por qué la sentencia? ¿Por qué? Porque se ha pasado eso, un golpe de Estado, violación de la Constitución, violación del Estatuto, violación de la ley electoral, financiación oculta, malversación, prevaricación. Eso se ha pasado en Cataluña. No fue lo que habéis vehiculando durante 2 años. Pero lo hemos perdido esa oportunidad, porque esa oportunidad... No son presos políticos, no son héroes como quieren ver, son y esa oportunidad fue automáticamente tapada por la operación Democratic Tsunami, Tsunami Democratic, que no está, el destino de esa operación no es Madrid. El destino, porque es muy importante que la gente lo sabe, que el destino final de esa operación es la mayoría social catalana no separatista. Claro. ¿Por qué? Por el aparato separatista fue una frustración enorme de ver que esa parte se desperta el 8 de octubre de 2017 y que no solo se desperta, que lucha, y que lucha también fuera de Cataluña con otra realidad, con otra imagen, y le necesita, la parte separatista le necesita callar o matar la segunda parte por cumplir su deseo final. Que lo sabemos todo, que su deseo final es tapar 40 años de criminalidad económica en Cataluña. Don François, es muy interesante todo lo que está diciendo. Lamentablemente el tiempo en este espacio es limitado. Le pedimos que ahora, para ir recapitulando todo, de las páginas web, canales de YouTube, donde tienen ustedes toda esta información, ¿no? Para que algún televidente que le interese el tema y quiera saber más y profundizar más en todo lo que usted conoce, todo lo que sabe, todas las mentiras, todas las patrañas, todo eso, ¿dónde lo pueden ver? ¿Hay algún sitio web que usted pueda dar? Sí, web, Vamos a verlo Facebook. despacito el sitio web para que la gente lo anote. A ver, la página web. La página web Cataluña, Cataluña Peuple d'Espagne, el D como Daniel, pero sin el apóstrofe, el D como Daniel y España.org, organización, eso. La página Facebook también, Cataluña Peuple d'Espagne. Bueno, hay varias, porque estamos también, desde poco tenemos un grupo en el Quebec también. Ajá. Porque Quebec también, para mí un ejemplo es el Canadá. Sí tiene una postura muy clara, pero Quebec está un poco contaminado también. Sí, o sea que poniendo el nombre de la organización, tanto la web como en Facebook, hay mucha grupo información. En Italia, hay grupo aquí, tenemos grupo en Valencia, en Aragón. Ajá. Los Baleares, no, ahora no, pero conocemos las 3 plataformas de las Baleares que lucha también, y tenemos un grupo muy activo también, la parte suiza, que está en Perpignan, en Cataluña Norte, ellos dicen Cataluña Norte,
y tenemos una conexión directa con Macron, con el presidente Macron, con varios ministros en Francia, porque se prepara muchas cosas también. Es lo mismo que con el terrorismo vasco, Claro. con la parte vasca de Francia. Es un santuario también y se prepara muchas cosas. Es muy importante que la gente sabe que es un veneno. Sí. Eso es un veneno. Porque se habla de supremacismo. Supremacismo es de imposar dentro del mismo pueblo diferencia que no existe, sí, sí, para decir que tú es diferente que yo. Es un racismo, en el fondo. Es un totalmente. racismo. Y cuando yo lo digo, automáticamente, si yo soy diferente de ti, es siempre que soy superior a ti. Claro. Y que tú eres un ciudadano de segunda clase, sí, y lo sabemos. Y eres lo un que fascista, se pasa, ¿no? Si no sigues mis directrices, eres un fascista, ¿no? Siempre dicen fascista a todo totalitario, lo que totalmente. Y no se puede argumentar con ello, automáticamente. Claro. Si no estamos de acuerdo, estamos facha. Pero eso debe se denunciar porque demuestra dos cosas. El nivel de manipulación, que es un lamento. Para mí es la más grande manipulación de las masas después los nazis. Ahora es muy grave. Un niño pequeño dando un mensaje de Navidad diciendo pues contra España, diciendo visca Cataluña, y eso es vergonzoso, sí, realmente, que un niño adoctrine, intente... Bueno, el primer adoctrinado es el propio niño, ¿no? Que no tiene la culpa de tener unos padres tan descerebrados, ¿no? Pero bueno, eso se está dando y realmente... Y son gente, y es muy importante, son gente que no respetan la ley, la Constitución, pero tampoco Francia, porque yo veo todo lo que pasa actualmente en Perpiñán, no respetan los franceses tampoco. Y es decir, y es mi trabajo también en Suiza, es de alertar, porque tengo contacto con militar y con policía y con el servicio secreto suizo, de siempre decir, cuídate, un día no va a respetar tampoco nosotros. ¿Por qué? Porque son tanto contaminados que no puede aceptar lo que viene de fuera. No respetan y se llaman democracia, ¿no? Se llaman pacíficos, demócratas, es la voz de un pueblo, ellos son el pueblo, ¿no? Parece que los demás no somos pueblo, o sea, realmente es una manipulación del lenguaje. También hay que decirlo con el permiso del Estado español, ¿no? Porque un Estado fuerte hubiese acabado con la tontería. Yo pienso que en Estados Unidos un Estado se quiere rebelar, mandan al ejército y no se andan con chiquitas. Y aquí en España es diferente y... Yo he encontrado eurodiputado francés en Bruselas. Tienen un discurso totalmente diferente. Ellos tienen un sentido del Estado y del deber. Y se dice en francés, bueno, hay el Estado-Nación, pero se dice... que no me recuerdo, pero el Estado, la institución, por ello, todo es muy importante. Sí, sí. Por ejemplo, me dice un Macron jamás va a negociar o hablar con un responsable de región, claro, únicamente con otro presidente. Claro. Hay un concepto, los franceses por eso, sí, se dice en francés la raison d'État. Sí. Que es que el gobierno está de izquierda, de derecha hay la razón de Estado. No se toca la razón de Estado. Razón de Estado, ¿no? Sí, la razón de Estado. Eso falta terriblemente aquí. Y es terrible porque, lo he dicho antes, hemos perdido una oportunidad con la sentencia que fue muy buena, porque la sentencia fue la oportunidad de comunicar fuera de Cataluña y de explicar por qué esa sentencia. Y no se ha pasado porque el gobierno de España no actúa. Es decir, que la justicia española ha hecho su trabajo de manera ejemplar, pero para difundir la sentencia es necesario también que los políticos, sobre todo el gobierno, cumple todo lo que es necesario porque la sentencia se difunde sin daño por el interno. Sí. Y no se ha pasado así. Claro. Lo que he visto aquí en Barcelona, había muchas veces la legitimidad sí, de actuar una ley de seguridad, sí, o de actuar de nuevo el 155, porque en Francia se hace eso, sí, y aquí no.
Y no hablamos Bueno, de pero Italia. si aquí cuando hubo los atentados de las Ramblas no se atreven a sacar al ejército. España es el único país del mundo que cuando pasa algo muy grave no se atreven a sacar al ejército a la calle porque la gente protesta. Cuando yo he visto policía en París, policía en Roma, o sea, ejército en Roma y no pasa nada. Pero España es el único país del mundo donde llevar tu bandera, donde te avergüenzas de tu bandera, donde en España no se puede hablar español, en muchos sitios no se puede estudiar en español. Esto también es surrealista por la idiosincrasia del pueblo español, que pasan cosas que no pasan en ninguna parte del mundo. No. En Italia, porque actuamos también en Italia. En Italia, lo que se ha pasado al golpe de Estado es la prisión por la vida. En Sí, Italia. claro. Es prisión a vida. Sí, sí. En Suiza es prisión también. En Suiza se sale dentro de la calle, o a la calle, no sé cómo se dice, se sale el ejército cada año. Sí, sí. Cada año. Porque el ejército no es una cosa mala. El ejército es un medio, Claro. es un medio más a disposición de la autoridad civil. Y eso que Suiza es neutral, ¿no? Que realmente Suiza Sí. es el país. Y cada año se sale el ejército en Suiza. Aquí no, aquí tiene mala connotación el ejército por la manipulación del lenguaje precisamente, ¿no? Pues le agradecemos mucho, don François Melan, todas Gracias a usted. estas pinceladas que nos ha contado. Pueden tener más información en la web, pueden buscar su nombre en internet, ¿no? Que también Claro. han salido muchas noticias y realmente les animamos a seguir el canal de Sociedad Civil Vídeos, donde damos cabida a todas estas iniciativas. Agradecemos que un suizo haya fundado esta organización contra el supremacismo catalán. Muchos españoles podemos tomar nota de él y luchar, como él está haciendo.